Esta noche quiero hablarte una palabra de parte de Dios que va a impactar nuestros corazones. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? Viene un nuevo tiempo, el mundo está despertando. Yo sé que a lo mejor no lo sentimos mucho, pero no sé si observes, por ejemplo, el tráfico, como el tráfico ya está normal. El mundo va despertando de un sueño de meses, una pesadilla más que un sueño, un tiempo difícil. Pero saben, anoche en la reunión que tengo con los hombres por Zoom, yo les decía que no podemos ser los mismos. No podemos ser los mismos. Tiene que haber un cambio en nosotros. Tiene que haber algo diferente en nosotros. ¿Y qué mejor cosa que practicar un cristianismo radical? ¿Sí? De verdad, ahora sí ser cristianos de fuego, porque yo creo que el Señor está por venir. Y no solo es que yo lo crea, sino que la palabra nos muestra que el Señor está por venir. Jesucristo va a venir por ti y por mí. Ahora, este tiempo que Dios nos regala de gracia, porque bueno, los que murieron y murieron en Cristo están con el Señor. Y ellos ya están mejor que nosotros. Pero el tiempo que nos queda, ¿de qué se trata? Piensa en esto, es la última gran cosecha. La última gran cosecha. Ahora, piensa así. Tu forma de vivir puede provocar que muchos no acepten a Jesús, pero también tu manera de vivir puede provocar que muchos vengan a Jesús. Tu forma de vivir puede impactar la vida de las personas que viven contigo. Y esto debes grabarlo en tu corazón. Y sabes, se predica de muchas cosas en la iglesia, pero me he dado cuenta que los mensajes de Jesús son los que más se hacen a un lado. ¿Qué cristiano más radical que Jesús? ¿Verdad? Decía cosas que espantan y que los teólogos tienen que decir, es que eso era espiritual. Eso era espiritual, no es natural. Pero Jesús nunca dijo eso, ¿verdad? Lo que pasa es que Jesús daba un mensaje concreto, certero, ¿sí? Y Jesús venía a implantar sus principios sobre esta tierra. Y parecen muy duros cuando nosotros tenemos un cristianismo light. Lo que quiero hablarte este día es cristianismo radical. Tenemos que ser radicales. Mateo capítulo 10, versículo 37. Fíjate qué mensaje tan radical de parte de Jesús. Dice que el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Qué mensaje tan radical, tan radical. Y Jesús toca las cosas que más queremos, ¿verdad? Lo que más queremos, Jesús lo toca, los padres y los hijos. Y Jesús dice, si tú los quieres más a ellos, si los quieres más que a Jesús, ¿sí? Entonces no eres digno de Jesús. Y qué fuerte, porque sabes, muchas personas dejan de congregarse, dejan de buscar a Dios porque alguien les tocó a sus papás o a sus hijos. Y está puesto a prueba esta enseñanza. Qué tremendo. Lo que Jesús nos está diciendo es, sabes, por encima de todo estoy yo. Por encima de todo solo es Jesús. ¿Sí? Y ahí es donde luchamos y ahí es donde nuestro cristianismo se ve, perdón lo que voy a decir, pero se ve de un nivel bajito. Bajito, porque no estamos dispuestos a tomar la cruz. Dice el verso 38, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Eso es tomar una cruz. Cuando alguien tocó la vida de nuestros hijos, cuando alguien los ofende, tomar la cruz. Qué radical, qué radical. Pero sabes, es una locura si tú lo ves de forma terrenal.
Pero si tú lo ves desde el punto de vista que si tú tomas la cruz, entonces Dios se va a hacer cargo de tus hijos, entonces es muy bueno. Entonces es muy bueno, pero saben, no queremos renunciar, nosotros queremos esa venganza. Y Jesús dice, no te puedes vengar, no te puedes vengar. A través de la historia, amados, ha habido hombres de Dios que han dejado una huella tremenda en la historia. Una huella tremenda y nos lleva desde el inicio de la iglesia cristiana, después de Jesús, claro, los apóstoles, ¿verdad? 12 apóstoles tremendos, poderosos, porque aún el que quedó de sustituto de Judas, ¿sí? También fue poderoso, también murió como un mártir. Fueron hombres tremendos y a través de la historia ha habido héroes de fe. Uno tras otro, uno tras otro. Claro, hay algunos que se han hecho más famosos. Pero nos lleva, por ejemplo, a pensar en un Martín Lutero. Yo a veces me imagino que Martín Lutero no tuvo ni idea de lo que estaba provocando. Martín Lutero, claro, con su convicción, con lo que el Espíritu Santo le estaba dando, mostró una gran verdad al mundo, pero yo creo que nunca se imaginó lo que iba a suceder, cómo la historia se iba a partir. La reforma protestante, ¿verdad? Lo que hizo Lutero fue comenzar una reforma que él no terminó, la reforma siguió, pero ¿qué tal Juan Calvino? ¿Verdad? Hombres que por su forma de vivir, o los hermanos Wesley, su forma de vivir impactaba a los demás. De los hermanos Wesley les decían los santos, porque aún en la universidad ellos se apartaban un pequeño grupo y querían ellos vivir en santidad y oraban y buscaban la palabra de Dios. ¿Cuánta gente el siglo XX dejó muchos héroes de fe, ¿verdad? Un Billy Graham, hombres así, pero ¿qué tal el avivamiento de Azusa? Hombres increíbles, hombres impresionantes, hombres llenos del Espíritu Santo. Pero saben, ha comenzado, estamos en el año 20 del siglo XXI, ¿y qué estamos viendo? Hacen falta que se levanten hombres y mujeres radicales en el mensaje de Jesucristo, hombres y mujeres que comiencen a hablar más que nunca sobre santidad, que comiencen a hablar sobre la vida. Mientras estábamos en esta pandemia, la gente que odia la vida, que están a favor de la muerte, sí, se movieron fuertemente, provocaron leyes, hicieron tantas cosas, pero sabes, la iglesia, no es malo que nos hayamos guardado, lo malo es que la iglesia calle, lo malo es que la iglesia deje de hablar. Tenemos que ser personas completamente radicales. Miren qué terrible es que mientras otros están peleando por sus causas, muchos cristianos todavía siguen pensando en hacerse tatuajes. En lugar de hablar de Jesús, en lugar de vivir en santidad, todavía están pensando en cosas triviales. Jesucristo viene. Jesucristo viene y tenemos que aprender también de nuestros héroes bíblicos. Moisés, 40 años de transformación en un desierto. 40 años. José, todo su sufrir. Abraham. Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo y quedó ciego. ¿Cómo nos hacen falta ese tipo de encuentros con Dios, ese tipo de historias? Que podamos decir, tuve un encuentro con Dios, caí al suelo, no pude ver, tuvo que venir alguien a orar por mí. ¿Cómo hacen falta hombres y mujeres radicales? Y quiero hablarte sobre las marcas de una persona radical, un cristianismo radical. Las marcas que se llevan. Es necesario que nos levantemos así. Número 1, temen a Dios más que a los hombres. ¿Sí? No están en el qué dirán. No están reunidos entre amigos, reunidos para hablar de otros.
No, no, eso no les interesa. A un cristianismo radical le interesa obedecer a Dios, le interesa estar juntos, le interesa cumplir con la gran comisión. ¿Recuerdan a Pedro y los apóstoles? Sí, sabes, Pedro y Juan, ya cuando Jesús ya no estaba en esta tierra, Pedro y Juan sanaron a un cojo y los llevaron a la cárcel. Y cuando los llevan a la cárcel, el concilio estuvo observando el testimonio de ellos. No era fácil. Y ellos se dieron cuenta, estos hombres estaban con Jesús. Estos hombres están hablando en ese nombre, en el nombre de Jesús. Y entonces dijeron, tenemos que ser cuidadosos en la solución que vamos a dar a este problema. Y llamaron a Pedro y a Juan y les dijeron, ¿saben qué? Ya los vamos a dejar libres, pero ya no prediquen en ese nombre. Ya no hablen de ese Jesús. Y entonces Pedro y Juan les respondieron, juzgad, dice Hechos 4:19, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Juzguen qué es lo justo. ¿Qué es lo justo? ¿Obedecer a los hombres o a Dios? Estos no se lo están diciendo a un vecino, se lo están diciendo a alguien que tiene la autoridad de mantenerlos en la cárcel. ¿Qué había pasado con estos hombres? Ellos habían sido impactados por Jesús. Tú y yo tenemos que ser impactados por Jesús. Es más, estos mismos hombres que aquí les están diciendo a quién tenemos que obedecer, a ustedes o a Dios. Estos mismos hombres los dejaron ir y entonces Pedro fue a contarle a los demás y les dijeron, nos amenazaron. Y dijeron, vamos a orar. Y entonces oraron y dijeron, Señor, mira sus amenazas. Mira sus amenazas, pero te pedimos que nos permitas predicar con denuedo mientras tú haces milagros, señales y prodigios. ¿Te das cuenta? No pararon. Obedecieron a Dios. Y yo sé que esto pueden empezar a pensar, entonces, ¿por qué cerraron las iglesias? No, cerramos los auditorios. La iglesia siguió trabajando y la iglesia, fíjate, es más difícil estar diciendo verdades en internet que decirlas solo al auditorio. Es muy fácil porque aquí se queda nada más entre nosotros, pero esa camarita lleva el mensaje para que a uno lo editen y le hagan cosas. Es más peligroso y uno no puede cambiar la verdad por la mentira. Uno tiene que decir la verdad. Y todos tenemos que ser radicales. Sí, dice un dicho popular que donde manda capitán, no gobierna marinero. No gobierna. Es tiempo de cambiar nuestra vida. Estamos comenzando actividades como Familia Koinonía el domingo. Seamos diferentes, seamos mejores. Tú y yo, mejores, más entregados a Dios, más búsqueda de Dios, porque Él es bueno. Ahora, huella número 2 o característica número 2 de un cristianismo radical: están preparados para cuando llegue su tiempo. Están preparados para cuando llegue su tiempo. Saben, amados, mucha gente recibe palabras a través de profetas. Recuerda lo que dice la Biblia: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pocos los escogidos. Lo importante de esto es que si tú tienes una palabra de servir a Dios, tú tienes que comenzar a prepararte y tiene que haber evidencias de eso. Tiene que haber evidencias de que te estás preparando. ¿Sí? No te creas que, es que me dijeron que yo voy a ser pastor. No todo, mira, el pastorado es algo bien complejo y te voy a decir qué es lo más complejo de un pastorado.
plantar una iglesia y que dure. Pequeño detalle, ¿verdad? Pequeño detalle. Yo quisiera que me heredaran por ahí una iglesia de unos 5,000 o 10,000 personas. Padrísimo, pero no fue mi caso. No fue mi caso. Eso es lo difícil. Pero sabes, cuando eso llega, cuando llega el momento que te envíen, tienes que estar preparado. Juan el Bautista se preparó 30 años. 30 años, hijo de un sacerdote. ¿Sí? Entonces creció entre enseñanza. 30 años para un ministerio de 6 meses. Ups. ¿Quién quiere algo así? 30 años de preparación. 6 meses de ministerio y le cortaron la cabeza. Se acabó el ministerio. Jesucristo, 30 años de preparación para 3 años y medio de ministerio. Pero a muchos se les cuecen las habas y muchos quieren solo 6 meses de preparación para 30 años de ministerio. No funciona así. No funciona así. El cristianismo radical es no importa si te van a enviar a los 90 años. Importa que siempre estás preparado y sirviendo a Dios. Eso es lo importante, eso es lo que importa. Los radicales practican y perfeccionan sus habilidades para que cuando llegue el momento estén listos para esa área. Dice Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32, habla sobre los hijos de Isaacar y dice que eran entendidos en los tiempos. Sabían lo que se tenía que hacer. Entendidos y sabían lo que se tenía que hacer. Qué importante es que siendo personas que practican un cristianismo radical, entendamos los tiempos. Entendamos. Jesús un día le dijo a los judíos, les dijo, es que ustedes conocen los tiempos, saben cuándo va a llover y cuándo no va a llover. ¿Sí? Pero qué importante es entender los tiempos espirituales. Vieran qué presión hemos pasado los pastores que decidimos cuidar a las ovejas. Qué presión, porque otros pastores nos han dicho cobardes, nos han dicho tantas cosas. A uno le dije hace poco, oye, ¿qué opinas de Elías que se escondió del rey Acab? Se escondió 3 años y medio. ¿Qué opinas? ¿Por qué se escondió? ¿Por qué se escondió? Pues porque le querían cortar la cabeza. Por eso se escondió. ¿Sí? Por eso se escondió. Y este tiempo que pasamos fue de Dios. Fue de Dios. Hombres, mujeres, seamos radicales. Un cubrebocas no nos ha callado. Estuvimos ahorita alabando a Dios con cubrebocas. ¿Sabes qué es lo padre? Ahorita yo que estaba ahí y yo estaba meditando, dije, órale, no escucho a nadie, solo me escucho yo. ¿No te pasó eso? Me escucho yo nada más. ¿Por qué? Porque estás escuchándote aquí. Pero un cubrebocas no impide que testifiques. A lo mejor tienes que gritar, tienes que hablar más fuerte, pero tu forma de vivir, aunque le pongan 3 cubrebocas N95, tu forma de vivir se nota. Tu forma de vivir se nota. Por eso debemos entender los tiempos. Fíjate lo que dice la Biblia sobre los tiempos. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su momento oportuno. Eclesiastés 3:1. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Hay un tiempo. Por eso tenemos que estar conectados con Dios para saber cuál es el tiempo. En ese mismo capítulo de Eclesiastés 3, pero versículo 5, dice tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Me llama la atención, este versículo yo lo toqué en las predicaciones, creo primera o segunda predicación que transmitimos en mi casa.
Qué curioso que la Biblia dice que hay tiempo en que no se abraza. La nueva normalidad. El domingo no te andes abrazando. Si vas a venir aquí, no estés dando abrazos. Hubo un tiempo de abrazar, lo disfrutamos. Viene un tiempo de no abrazos. Ahorita saludo Apache. How, ¿verdad? How. Para los americanos, how are you? ¿Ah? Hay tiempo de abrazar y tiempo donde no se abraza. Quiere decir que entonces hay tiempo de saludar de beso y tiempo en que no se saluda de beso. Dios lo dice. Ah, no, pero hay unos aferrados, dicen, no, es que a mí el COVID no me hace nada. No, no te preocupes por el COVID, solo no es tiempo de abrazar. No es tiempo. No es tiempo. Eclesiastés 3:11 dice, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. O sea, cuando algo se hace fuera de tiempo, no es hermoso. No es hermoso. Y me hace recordar al pueblo de Israel. Cuando ellos ya se habían rebelado contra Dios, no creyeron que podían vencer a los enemigos. Cuando ellos están en Cades Barnea, y entonces Dios dice, ya no van a entrar a la tierra prometida. Y entonces ellos dicen, ahora vamos. Y Dios le dice a Moisés, pueden ir. Es más, envío un ángel con ustedes y van a ganar. Pero yo no estaré con ustedes. Dejó de ser hermoso. Dejó de ser hermoso. La tierra prometida sin Dios no vale nada. La tierra prometida con Dios vale todo. Ahora, cuando tuve la oportunidad de estar en Israel, el guía bromeaba mucho y decía, es que a Moisés le faltó preguntarle, Señor, ¿y dónde está el petróleo? Porque Israel no tiene petróleo, Israel no tiene gas natural, Israel no tiene agua. Entonces, ¿qué tiene esa tierra y por qué se volvió tan codiciada por todo el mundo? ¿Saben qué tiene? A Dios. A Dios. Y Dios hizo todo hermoso para el momento apropiado. Yo creo que el domingo va a ser hermoso. El domingo la vamos a pasar muy, muy bien. Porque todo es hermoso en su tiempo. ¿Sí? La verdad es que mi esposa y yo queríamos tener esta reunión desde el mes pasado. Y Dios decía, quietos, quietos, quietos. Y este último mes ha sido bien complicado. Y Dios diciendo, tranquilos, todo es hermoso en el momento apropiado. El cristianismo radical lleva el saber el tiempo exacto. Número 3. Quien practica el cristianismo radical sabe que tiene un precio. ¿Sí? Sabe o están dispuestos a pagar un precio. ¿Sí? ¿Cuántos hombres y mujeres no quieren pagar un precio? No quieren, no quieren. ¿Creen que todo es tan sencillo? Seguir a Jesús representa un precio y es pagar con lo que más queremos. Sí, ¿recuerdan nuestro texto base? Jesús dijo, si quieres más a tu papá y a tu mamá que a mí, no eres digno de mí. Si quieres más a tus hijos que a mí, no eres digno de mí. Hay un precio que pagar y tenemos que entregar eso que tanto amamos. La Biblia nos habla la historia de un joven rico que está en Mateo 19, versículo 16. Dice que un día ese hombre se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. ¿Qué tengo que hacer, maestro? ¿Qué tengo que hacer? Pero me llama la atención cómo viene adulando a Jesús, viene con palabras bonitas, le dice, ¿qué es lo bueno que debo hacer? ¿Qué es lo bueno? Y dice el versículo 17,
que Jesús contestó: ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. Hasta ahí, ¿qué creen? Este joven, para él esto no era problema. Obedece los mandamientos. El joven era un joven de iglesia, era un joven que iba al templo, era un joven que se sabía la ley. Entonces el joven, claro que preguntó: ¿cuáles mandamientos? ¿Cuáles? Y Jesús les dijo: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama al prójimo como a ti mismo. Y el joven dijo: todo lo he cumplido. Wow, este sería la estrella en cualquier congregación, ¿verdad? En cualquier congregación y a los ojos de cualquier pastor, este joven sería la estrella del equipo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la vida de Jesús? Palabra de Dios, dice la palabra de Dios, que Dios no ve la apariencia. Dios no ve a las personas por su físico. Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Y entonces Jesús no se iba a dejar impresionar por todo eso lo he hecho. Todo eso lo he hecho. ¿Sabes? Todos esos mandamientos que Jesús le dijo, se puede aparentar, se pueden vivir sin sentirlo en el corazón. Y entonces Jesús fue más allá y le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los hombres y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Ven y sígueme. Fíjate, yo me imagino a Jesús viendo al joven y viendo su rostro. Y el joven por fuera era un joven obediente, pero estar delante de la presencia de Jesús es que Jesús te está haciendo una especie de electrocardiograma donde sabe cómo está tu corazón. Imagina a Jesús como un escáner que empieza a verte y detecta: ese corazón está lleno de dinero. Ese corazón tiene mucho dinero ahí, ama el dinero, y entonces lo que Jesús hace es pedirle lo que más ama. Y fue lo que detectó en su corazón. ¿Qué es lo que más amas? Vimos en nuestro texto base que pueden ser tus papás o tus hijos. Y Jesús a todos nos ve y dice: eso que amas es lo que quiero que vendas. No quiero que esté ahí. No quiero que esté ahí. Alguien está sentado en el lugar de Jesús. Por eso es que Jesús le dijo: ve y vende todo. Dice el verso 22 que cuando el joven oyó esto, se fue triste. Se fue triste porque tenía muchas riquezas. Se fue triste. ¿Eso qué significa? Que no quiso darle a Jesús el lugar de su corazón. No quiso darle. Y muchos escuchan el mensaje de Jesús y lo hacen a un lado, y como este joven se ponen tristes y dicen: eso es muy difícil. Jesús quiere ese lugar. Tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Hay un precio que pagar. Ser cristiano no es fácil. No te quedes con que haz tu oración de fe y ya la hiciste. No, ese no es el cristianismo de verdad. Eso solo compraste el boleto para el vuelo, pero ni siquiera has ido al aeropuerto. Es el comienzo de una vida. Número 4, asumen riesgos. La gente que practica un cristianismo radical asume riesgos. Sí, hay cosas que tenemos que ser arriesgados. No siempre ser prudentes, a veces hay que ser arriesgados. Por eso hay que discernir los tiempos. Fíjate lo que dice Juan 15, palabras de Jesús. Estamos viendo todo lo que Jesús dijo, ¿verdad? Dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho.
el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. También, dice Jesús, si a mí me persiguen, a ti también. Pero ¿qué pasa en este nuevo cristianismo del siglo XXI? ¿Qué pasa? Ay, es que hablaron de mí, es que me siento mal, es que están hablando de mí, ya no quiero ir a la iglesia. Y Jesús dice, hey, si hablaron de mí, van a hablar de ti. Si hablaron de mí, van a hablar de ti. ¿Qué pasa? Es más, cuando hablan de nosotros deberíamos de decir, cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Decir, se está cumpliendo la profecía de Jesús. Se está cumpliendo la profecía de Jesús. Él dijo que si hablaron de Él, iban a hablar de mí. Y se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Jesús no falla. Ay, Jesús, Jesús, Jesús. ¿Qué palabras nos has dado? No estés sensible. Son cumplimientos. Tienen que pasar esas cosas porque prueban tu corazón. Prueban tu corazón. Para ser un discípulo radical tienes que ser arriesgado y tienes que empezar con eso. Hay gente que piensa que arriesgado es que vayas y grites en las plazas y todo eso. Es más arriesgado que la gente hable de ti. Sí, porque eso te toca el orgullo. Afuera podemos hacer las campañas que quieras, pero cuando toca nuestro orgullo, eso nos duele mucho, mucho. ¿Por qué Jesús puso este ejemplo diciendo sobre hablar? Porque Jesús sabe que nos iba a doler. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Esto quiere decir que tendríamos problemas. ¿Verdad que todos hemos tenido problemas? Levanten su mano aquí los que han vivido problemas en su vida. Todos. ¿Sí? Se cumplió la profecía. Jesús no falla. Recuerda que los oficios de Jesús era profeta, sacerdote y rey. Es profeta, sacerdote y rey. Como profeta no falla. Jesús dice que van a hablar de ti y de mí. ¿Se ha cumplido? En mí sí. Levanten su mano los que han vivido esta profecía. Gloria a Dios. Somos cristianos. Si estas preguntas también te quedaron a ti, dile, Dios, gracias, soy cristiano. Soy cristiano. Hay que buscar lo que dice la Biblia. Número 5. Número 5, los que viven un cristianismo radical saben que tienen una recompensa. Saben que no van solos en este viaje tan difícil. Sabemos que hay recompensas. Dice Lucas 10:19, dice, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos y nada les hará daño. Nada les hará daño. ¿Qué mayor recompensa? Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Dios nos ha dado autoridad, ¿verdad? Dios es tan bueno que nos ha equipado. Nos ha equipado. No tengas temor a los espíritus. No tengas temor. Tú tienes que saber, hay una recompensa y tienes autoridad si tú estás caminando con Jesús, si tú lo estás siguiendo. Los radicales tienen poder. Los radicales tienen poder porque están parados en la roca que es Jesucristo. Los radicales saben que el fundamento de vida es la roca. No hay tormenta que pueda destruir lo que has construido sobre la roca. Nada lo puede destruir. Por eso el cristianismo radical es un cristianismo seguro. Seguro. El cristianismo light es mucho más inseguro, es mucho más sufrido, es mucho más difícil. El cristianismo light tiene que mentir para que los demás no se den cuenta. Tiene que estar viviendo de apariencias y después ya no se acuerda qué fue lo que dijo la última vez. El cristianismo radical
vive en libertad, siempre es el mismo, puede ser el mismo donde tú te pares, puedes ser el mismo. No tienes problema con eso, no tienes que mentir, no tienes que comprar el favor de nadie. Tú vives por Jesús, amas a Jesús. Bendita libertad que nos regala Jesucristo. La vida cristiana no es para cobardes. La vida cristiana es para aquellos que con valentía y coraje enfrentan las situaciones que el mundo les da. ¿Cuántas cosas? Este COVID nos ha traído un montón de situaciones complicadas. Los cristianos debemos enfrentarlas. Los cristianos debemos solucionarlas. Toda autoridad te fue dada en el nombre de Jesús. El asunto no es si nos guardamos en casa o no. El asunto es cómo resuelves los problemas que están ahí. Y en el nombre de Jesús tienes autoridad. En el nombre de Jesús ora. En el nombre de Jesús respalda todo lo que oras, respáldalo con obediencia a la palabra de Dios. Dios pide de nosotros todo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dio todo. Por eso pide todo. ¿O acaso murió solo parte de Jesús en esa cruz? No. Dio todo. De tal manera te amó Dios, que envió a su Hijo unigénito. Piensa en Jesús. Vino y dio todo. Y en el momento que tuvo la situación más difícil de su vida, Él resolvió hacer lo que su Padre quería. Pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. En el momento más difícil, Él también sufrió, como sufrimos tú y yo. Pero es ahí donde nosotros tenemos que ser muy, muy valientes. Hagamos la voluntad de Dios. Hagamos la voluntad de Dios. Hace poco, creo que hace 2 semanas, hablaba con los hombres en la reunión y les decía lo que era dar lugar a Dios. No es que tú le digas en oración, Señor, yo te doy todo, hazte cargo, sino que tú digas, Dios, ese principio bíblico que necesito para esta situación lo voy a practicar, porque de esa forma tú tomas el lugar, tú vas a resolver las cosas. Esa es la forma en que se resuelven las cosas. ¿Sabes? Y pongo el ejemplo cuando un esposo tiene problemas con su esposa. Darle lugar a Dios no significa ignorar a la esposa. Dar el lugar a Dios es ir en oración, y va a encontrar el principio en el libro de los Efesios, donde Dios dice, ama a tu esposa como Jesús amó a la iglesia. Y entonces el esposo va a decir, pero no se lo merece, pero es que ella grita, ella ha enloquecido. Y Dios dice, ama a tu esposa, ama a tu esposa. Y entonces ahí el cristianismo radical se tiene que manifestar. Y en el momento que ese hombre ama a su esposa, la cuida, la protege, ¿sabes qué va a pasar? Que el Espíritu Santo va a trabajar en el corazón de esa mujer. El Espíritu Santo va a cambiar sus modos. El Espíritu Santo va a cambiar su carácter. El Espíritu Santo hará de ella una mujer diferente. No existe un hombre que pueda cambiar a la mujer. Solo Jesús puede hacer eso. Solo Jesús. Tenemos que practicar la palabra de Dios. Nuestra conducta, amados, debe de ir acompañada de una vida cristiana radical. Radicales. Nada por encima de Jesús. Nada por encima de Jesús. Él es todo. Él es todo. Les dije en la reunión de ayer a los hombres que si no creen que después de esta pandemia tenemos que aprender a obedecer. Este COVID vino al mundo por causa de pecado. Por causa de pecado. Y la muerte se enseñoreó. Hay quienes lo minimizan y dicen, ay,
Pues en México han muerto 64,000. Uno es mucho. 64,000 es una tragedia. Es una tragedia. En el mundo lo que está pasando es una tragedia. ¿Cuántos de ellos fueron al infierno sin conocer a Jesús? Porque nosotros no mostramos a Jesús con nuestros hechos. Amados, amadas, ¿no creen que ya debemos cambiar? Tenemos una nueva oportunidad. ¿No crees que ya debemos cambiar? ¿No crees que por nuestra causa uno de esos 64,000 pudo haberse ido al cielo? Pudo. ¿Saben? Me sorprendió y me sigue impactando mucho. No sé ahorita cómo están los protocolos en los hospitales, pero los primeros meses, a lo mejor ahí Sergio me puede ayudar, en los primeros meses, cuando la persona ingresaba al hospital, ya no los podían ver. Y si morían, ya no vieron a su familia. Y la familia ya no los podían ver. ¿Sí? Les entregaban el difunto, ya fuese iban directo a ser incinerados, o incluso hubo cajas que estaban como selladas para que nadie las abriera. ¿Esto ha cambiado, Sergio? Sigue igual. Qué triste, qué triste. ¿Sí? Sin una oportunidad de decir al final, perdóname. Sin una oportunidad así, las heridas, mientras nosotros podíamos haberles enseñado antes que el perdón se da hoy. El mejor tiempo para perdonar, amados, fue cuando te ofendieron. Ese fue el mejor momento para perdonar. Y el segundo mejor momento para perdonar es hoy, en este momento. ¿Sí? Si no aprovechaste el primero, ¿qué es lo que nos enseñó Jesús? Jesús, mientras está siendo ofendido, Jesús dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Pero si no lo hiciste en ese momento, es tiempo de cambiar. ¿Saben qué pasa con el perdón? El perdón nos impide seguir estos 5 puntos para llevar un cristianismo radical. Porque así como Jesús se dio cuenta de que ese joven rico tenía el problema del amor al dinero, de esa misma forma Jesús sabe que en tu corazón hay 1 o 2 o 3 o más personas guardadas ahí en tu corazón. Y Jesús lo sabe. Y esto te impide llevar un cristianismo radical. Esto te tiene atorado y sufriendo y creyendo que tú eres la víctima. Y déjame decirte algo. Tal vez sí te ofendieron, pero en el momento que decidiste no perdonar, dejaste de ser una víctima para ser culpable. No importa lo que te hayan hecho. Te conviertes en culpable por retener los pecados de otra persona. Llevemos un cristianismo radical, amados. Y lo primero que tenemos que hacer es perdonar. Perdonar. Y libera tu corazón. Porque lo que ve Jesús es que hay alguien ocupando su lugar. Cuando una persona no ha perdonado, ese ofensor está ocupando el lugar de Jesús en tu corazón. Y hoy te dice Jesús, hoy te dice el Señor, suéltalo, perdona. Así como le dijo al joven: ve y vende todo y sígueme. Porque ese joven era obediente, pero ese joven no
no podía seguir a Jesús a causa de que en su corazón no estaba Jesús. Si hay alguien más en tu corazón, hoy el Señor está tocando a la puerta y está llamando. Abre tu corazón. Abre tu corazón. Y ahí donde estás, quiero pedirte que cierres tus ojos, inclina tu cabeza en señal de reverencia y pidámosle ayuda al Espíritu Santo. Pidámosle ayuda para que Él nos dé esa gracia de perdonar. ¿Sabes? Cuando Jesús le dijo a sus discípulos que perdonen los pecados y que no se los retengan, un versículo antes dice que Jesús sopló sobre ellos y les dio el Espíritu Santo, porque solo podemos perdonar correctamente con la ayuda del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que soples sobre la vida de cada uno de los que está escuchando este mensaje. En el nombre de Jesús, sopla sobre ellos tu Espíritu Santo, Señor. Sopla sobre ellos tu Espíritu Santo, Padre. Y que en este momento, mi Señor, que en este momento, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, decidan perdonar. Decidan, Padre amado, decidan perdonar y liberar a esas personas, 1, 2, 3, los que sean, Padre, los que sean, perdonarlos en el nombre de Jesús. Que liberen sus corazones en el nombre de Jesús y que Dios ayúdales. Ayúdales, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdales, ayúdales. Por favor, si pueden ponerme en pantalla, pónganme en pantalla Juan capítulo 20, versículo 22. 22. También en tiempo de pandemia prediqué sobre estos versículos. Dice: entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Hoy le pido al Señor que Él sople sobre ti. Pero el verso 23 dice, verso 23, por favor, dice: si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Y si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. No son perdonados. Y no se está refiriendo al perdón de Dios. Se está refiriendo que si tú no los perdonas, tú estás reteniendo su pecado de ellos en tu vida. El pecado de otros, tú lo retienes en tu corazón. Y eso te lastima. Eso te lastima. Esas personas que te ofendieron, ese hombre que te abandonó, el padre que no quiso saber nada de ti, tu mamá que te golpeaba, esas personas que debieron cuidarte y te dañaron. Esas personas que te hicieron daño en el trabajo. Esa persona que abusó de ti, que te robó la vida. Sopla sobre ellos, Señor. Sopla sobre cada persona que está escuchando este mensaje. Sopla, Dios, sopla. Sopla, Señor, en el nombre de Jesús. Tal vez estás pensando que no sé lo que sentiste. Y tal vez tienes razón. Pero es necesario que perdones para que puedas seguir a Jesús. Puedas seguir a Jesús. ¿Sabes? Lo llamamos cristianismo radical, aunque realmente es el verdadero cristianismo. Seguir a Jesús. Saca a esa persona que te ofendió, sácala de tu corazón y dile: te perdono en el nombre de Jesús. Sácala de tu corazón.
Sé libre hoy. Sé libre hoy. Cuando tú lo sacas de ese lugar en tu corazón, entonces Jesús puede tomar el trono que hay ahí. Y Jesús puede ser tu Señor. Y entonces podrás obedecerlo. Sin perdón no puedes obedecerlo. Por eso te cuesta trabajo, por eso batallas con el pecado. Suéltalos. Perdona, perdona. Si puedes decir su nombre, hazlo. Y si lo tienes ahí cerca, en tu casa o donde estés viendo esta transmisión, dile: te perdono en el nombre de Jesús. Te perdono. Y dile: Padre, sana mi corazón. Ayúdame a sanar mi corazón. Ayúdame. Ayúdame a sanar mi corazón. Quiero ser libre. Quiero ser libre. Déjame decirte esto. Entre más tiempo pasa sin que haya perdón, más duro se hace tu corazón para perdonar. Por eso es que el mejor momento es cuando te ofendieron. Y si alguien te ofende a partir de hoy, recuerda, tienes que perdonar. Y si hablan mal de ti, es porque también hablaron mal de Jesús. Padre, sana los corazones. Y gracias te doy en esta noche. Gracias por este tiempo. Bendigo a cada persona que nos ha seguido en esta transmisión. Cada persona que está aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.